sorprendido. Feliz año. Gracias igualmente. Agustín, seguimos con los datos del cierre, al menos de la economía de este 2018. Sí, algunos datos son muchos y los venimos contando a todos. Vamos a mostrar algunos para tratar de entender cómo es que esto termina este año. La inflación acumulada en lo que va del año, no anual, la anual es más alta, la acumulada en lo que va de este año hasta este momento, hasta el mes de noviembre, falta contabilizar el último mes, 43,9%. Por eso hace un rato te decíamos que es muy probable que vaya a cerrar todo el año cerca de 47, 48%, considerando la inflación de diciembre que puede alcanzar entre 3 y 4 puntos como están dadas las cosas. Así que al momento la inflación acumulada del año 43,9%. Otro dato que ilustra lo que hoy estamos atravesando en materia económica es vinculado con la actividad. Si tenemos la placa ahí, vinculado con la actividad económica, ahí está. En el caso este, la medición del PBI. La dimos hace unos días cuando salió, lo repasamos. El Producto Bruto Interno, la medición básica que muestra cómo produce, cuánto produce en bienes y servicios la economía. El tercer trimestre de este año, en relación al mismo del año pasado, cayó un 3,5%. Falta el último trimestre del año para ver cómo vamos a terminar, pero todo indica que el año va a cerrar con una caída de más de 2%. La realidad es que el último dato, una caída del PBI de 3,5%. Es una caída muy fuerte. Otro dato más que permite seguir más de cerca lo que está pasando con la actividad económica, surge de un indicador que releva el INDEC, pero mes a mes, esta vez no como el PBI que es trimestral. Y el último dato para el mes de octubre, todavía falta relevar en este caso noviembre y diciembre, dio una caída anual de 4%. Por eso, tomando uno el otro, es que nosotros hacemos las proyecciones y te puedo indicar que este año vamos a estar cayendo en términos de actividad más de 2%, que es como un efecto espejo a lo que el gobierno esperaba. Esperaba 3,5 arriba, el último dato que te mostré hace un rato es 3,5 abajo, ¿sí? Es completamente lo opuesto a lo que desde el gobierno suponían antes de arrancar el año que este año iba a ocurrir en materia de actividad económica. Atrás de esto hay pérdida de empleo y todo lo que sabés. Bueno, para refrescar algunos datos vinculados con el día de hoy, para ver cómo cierra el año en materia financiera. El dólar, como decíamos antes, hoy tuvo una caída producto de cuestiones puntuales que tienen que ver con el cierre del año. Termina en un nivel de 38,83. Uno a veces pierde de vista, pero esto implica una devaluación a lo largo del año de 105%. El dólar a lo largo del año se devaluó, el peso se devaluó un 105%. Termina en 38,83. Y por último, el dato de riesgo país, que te venimos contando por qué es tan importante por estos días, termina el año bajando un poquitito, estuvo en 833, 834 estos últimos días, 829 puntos básicos. Esta es la foto de cómo cierra este año 2018 con algunos indicadores económicos completamente a contramano de lo que el gobierno esperaba cuando arrancó el año, dando cuenta de un gran fracaso para la Argentina y que sufrimos todos los argentinos en materia económica y planteando un panorama bastante sombrío para lo que va a ser la economía en el año 2019. Bueno, ahí están los números de 2018 y las perspectivas para 2019, con una economía que lo que apunta es una profundización de la recesión, los últimos anuncios de aumentos tarifarios y de transporte ya conocidos por todos. Así que le voy a pedir a Ricardo Rubiera y a Gabriela Granata que me ayuden a analizar un poquito todo esto, porque yo estaba consultando recién si Vidal adelanta elecciones, quién es el mejor candidato o candidata para poder ganarle. No pude sacar ningún nombre porque obviamente no está decidido, pero yo pregunto hoy, ¿quién es la persona que puede ganarle a Vidal en Provincia de Buenos Aires, Ricardo? Te contestaría lo mismo, no. Habría que ver, es decir, hay que salir a medir en el caso de un desdoblamiento. En mi caso, en mi análisis, para mí el desdoblamiento sería una sorpresa. ¿Por qué? Porque yo siempre pensé que iban a cumplir con el plan A. ¿Cuál es el plan A? El plan A era que se iba a mantener lo que la ley dice de simultaneidad de la elección de la provincia de Buenos Aires con la nacional. Eso es por ley. Para cambiar y para desdoblar necesitan otra ley. Pero parece que la Corte ha dado como un guiño. Me parece que la provincia de Buenos Aires tienen decisión. Lo que pasa que históricamente han hecho las elecciones simultáneas porque siempre ha sido el candidato presidencial el que arrastraba en la provincia de Buenos Aires. Acá se produce una inversión que es lo que el temor a que arrastre negativamente. Claro, pero en las últimas semanas
Hace 2 o 3 meses fue que María Eugenia Vidal empezó a hacer circular la opción de desdoblar porque temía que el impacto de la imagen negativa tirara abajo su propia candidatura. Pero el último mes eso se estuvo revirtiendo. Por esto esta declaración de certeza que le pide a la Corte se expide con un pedido viejo. El escenario político dentro de Cambiemos me parece que ya es otro. Claro, si vos haces una gradación por voto, vos tenés el caso de que Vidal siempre tiene, desde el comienzo, que ha tenido siempre más votos que Macri, y eso llevado en algunas intendencias de Cambiemos o de la oposición, resulta que Macri termina tercero, o sea, en número de votos. O sea que la situación de Macri como candidato en la provincia de Buenos Aires es una situación compleja, complicada. De hecho, es el peor lugar donde mide y donde mejor mide Cristina. Yo pensé que en ese sentido, y sigo pensando, que en ese sentido Vidal podía llegar a apoyar, ayudar de algún modo, perdiendo votos, manteniendo la simultaneidad. En el caso que desdoblen, bueno, hay que barajar y dar de nuevo. Contestando tu pregunta anterior, yo no te podría decir quién puede hoy competir con Vidal. Preguntaba esto porque algunos sondeos dicen que Cristina Fernández de Kirchner está creciendo y mucho en los distintos cordones de Gran Buenos Aires. Sí, es verdad. Y que esto podría entonces ubicarla en un escenario de buena candidata para la provincia de Buenos Aires. Se podría ser una buena candidata en la provincia de Buenos Aires, pero también es como salirse de un libreto, ¿no? Es decir, para un analista, digamos, uno no tiene respuestas para todo, tiene que darse un tiempo de reflexión para pensar un escenario distinto, que es Cristina como candidata en la provincia de Buenos Aires. Realmente una cosa impensada, ¿por qué? Porque creo que en un análisis solamente político, la ves como candidata a presidenta. Claro. Primero porque se la ve como candidata a presidenta. Y además, en el caso de ganar Unidad Ciudadana, el ciudadano se va a plantear la relación entre el gobernador y el presidente. En el caso que gane a nivel nacional Unidad Ciudadana, la situación indudablemente es compleja. Y si no gana Unidad Ciudadana y gana Cambiemos la presidencia, bueno, tener una gobernadora como Cristina es una complejidad, sin duda. Entonces eso convierte el escenario político con mucha incógnita, ¿no? Ahora, Gabriela, habrá que ver, digo, esta es una especulación, ¿no es cierto? Sí, claro, porque hoy por hoy sabe estamos en ese cómo se van a mover todos los candidatos. Pero digo, también uno puede pensar en que la economía, por los datos objetivos que existen, entra en una recesión aún más profunda para 2019. Mira, recién estábamos viendo todos los indicadores y no hay un solo indicador positivo en términos anuales que pueda destacar el gobierno. E incluso estos anuncios de aumento de tarifas lo que hacen es profundizar aún más el escenario de recesión, con lo cual el gobierno debería estar pensando ya en algún plan para el segundo trimestre del año que viene, que es el que va a impactar en las elecciones, en las PASO de agosto, pero no tiene demasiado margen. Me parece que así como estamos repasando toda la lista económica negativa, me parece que el saldo político para el gobierno sigue siendo positivo, porque aún con estos números negativos conserva el control de la agenda. La oposición no ha marcado agenda todo este tiempo. ¿Por qué eso, Ricardo, vos crees? En el momento en que el peronismo parecía, perdón, Ricardo, en que parecía que el peronismo volvía a armarse y sin embargo volvió a dispersarse en una, como dicen los economistas, en un escenario de wait and see, ¿no? Esperar y ver, a ver cómo arranca el año. El único dato positivo que hoy presenta el gobierno es el siguiente. Las caídas que nosotros vimos de las variables macroeconómicas, la caída que se da en las encuestas de la imagen presidencial, la imagen de la gestión y las expectativas económicas, digamos, todas son en paralelo y todas tienen la misma tendencia, excepto que la intención de voto. La intención de voto no cae en la misma proporción, cae con una velocidad diferente. Esta velocidad diferente de algún modo pone todavía al gobierno, a pesar de todo, lo pone en situación competitiva, lo mantiene en situación competitiva. Lo cual es muy curioso, porque significa que la polaridad con Cristina todavía le está funcionando al gobierno. ¿Cómo le funciona esa polarización? Sí, yo creo, tomando lo que decía Renata, quería agregar, me parecía interesante lo que planteaba en términos de la oposición. A mí me da la impresión que la oposición, que por ahora manifiesta una cierta voluntad,
es una voluntad de unidad, pero que está muy en pirámide, ¿no? Está muy en pirámide. Hay que crear más estructuras intermedias de unidad. O sea, es Cristina, debajo Alberto Fernández y después el resto, digamos. Bueno, pero sin embargo Cristina había empezado a tender lazos con otros sectores. Sin embargo, no está hablando con todos los sectores. Con el pero masismo tiene que haber incluso, mayor ¿no? delegación. Mayor delegación. Claro, Pero eso no tiene sería que- Cristina. tiene Cristina que- concentra mucho la agenda. Claro, Ese es su gran tiene que fuerte, haber- me tiene parece. que tener más Ya es un estructura. estilo de Es un conducción, en todo estilo, caso. claro, tendría que tener más estructura orgánica. Pero ¿qué pasa con eso que se llama alternativa federal en todo esto? Bueno, Mira, bueno, Massa empezó a armar y a mover su agenda. Tuvo, no sé si 2 o 3 capítulos y la frenó. Creo que un poco porque los propios gobernadores todavía no tienen muy claro el escenario. Y Que también van a adelantar elecciones. claro, en febrero empieza ya el calendario electoral y hay más de la mitad de las provincias están adelantando elecciones para no verse sometidos a esa tensión y tratar de resguardar los votos propios. Los que tienen poder territorial propio van a adelantar si pueden. claro, la tercera fuerza del peronismo federal o el peronismo alternativo es una fuerza en ciernes. De algún modo es una repetición de lo que ya vimos en el 17 y en el 15. Que y también va a sabemos ser- cómo salió. Y va a ser el esfuerzo para romper la polarización. Es curioso lo que pasa. Yo lo que pienso es que a nivel teórico, si uno toma la teoría sociológica, la teoría política, es curioso lo que pasa, porque pones todo eso sobre la mesa y la verdad que teóricamente están dadas las condiciones para que aparezca un outsider. Creo Están que dadas van, las que van a condiciones. salir con Pero una no frase. aparece. Creo Es que hay van un a montón de salir. gobernadores que tienen muy buena imagen, no que tienen aparece. gestión y no se están mostrando. Creo que Alternativa Federal o el sector de Massa van a salir con una frase algo así como romper la incertidumbre. Claro. Que no sé si esto dice algo, le dice algo a la gente, porque ellos en sí mismos también son una incertidumbre. Ellos cambiaron la estrategia. La estrategia actual del peronismo federal va a ser no, porque ha quedado atrapado en la polarización la vez pasada, y lo cual le trae una serie de inconvenientes en materia de comunicación. Ahora van a centralizar y focalizar en el gobierno de Macri. No va a haber, no va a haber fuego, digamos, contra Cristina, no va a haber ataque o crítica a Cristina, se va a centralizar en Macri. Eso confirma un poco más la idea respecto de la estrategia de un peronismo unido como la opción para hacer fuerza y llegar en mejores condiciones a la elección presidencial. Y el propio eslogan de Alternativa también tenía un poco de lo que decías vos, Rosario, esto de una alternativa saliendo de la polarización, pero necesariamente va a tener que meterse Massa y jugarse por uno de esos 2 espacios, porque hasta ahora no ha tenido éxito en tratar de romper, y en lo que en su momento se llamó la ancha avenida del medio. Exacto, eso o no cualquier funcionó, otro por lo eufemismo, menos hasta ¿no? ahora no funcionó. A ver, yo hace días que estoy preguntándome dónde está la vicepresidenta de la Nación, porque el presidente está descansando en el sur, quien ha tomado el mando de las funciones es el jefe de gabinete, Marcos Peña, y la verdad que debiera tomar el mando de esas funciones la vicepresidenta de la Nación. Entonces hace días que estoy preguntando dónde está, y nadie me sabe contestar. Parece que Lucía la encontró. ¿Es así, Lucía, la encontraste a Gabriela Michetti? Sí, Rosario, bueno, ayer nos contaron que estaba acá. Que estaba acá. No, nos que dijeron fue que un estaba dato acá, pero nosotros dijimos, un poco acá impreciso, no no está. sabíamos dónde Está, estaba, claro. pero estaba Nos por dijeron acá. acá Gabriela no Michetti. estaba, Un llamado a la solidaridad. Claro, un llamado a la solidaridad porque acá no estaba. Nos Entonces, costó encontrarla, de hecho muchos funcionarios de Cambiemos decían, no, la verdad te debo el dato, no sé, Te no la sabemos debo, dónde sí, te está la debo. Michetti. Bueno, Michetti finalmente está acá en la Casa Rosada y hoy bueno. comentó su agenda, porque Mirá. se ve que mucha gente se estaba preguntando dónde tanto estaba pedí Michetti. saber, al final está en la Bueno, Casa ¿y qué Rosada. hizo? Se reunió con Marcos Gracias. Peña, la recibió a Marcos Peña y también al canciller Fori. Ajá, y entonces, ¿quién está manejando el gobierno? Mira, el que encabezó las reuniones de gabinete fue Peña, el que hizo el balance de la gestión fue Peña y el que entró y salió de Olivos y de La Rosada como él quiso fue Peña. Pero Michetti se ve que quiso, bueno, como se estuvo diciendo mucho estos días que Peña estaba al mando del gobierno, Michetti no quiso ser menos y mostró que ella también se reúne con Marcos Peña. Bueno, El de Michetti, el rol de Michetti creo que es el gran fracaso de la gestión política, porque de hecho ella llegó como humanizadora de la figura de Macri, se Así es. desdibujó rápidamente, nunca tuvo un rol definido y cada vez que tuvo que tener protagonismo, la embarró. ¿y lo humanizó? No, a mí me parece que de ningún modo, digo, creo que le quitó hasta incluso perfil de gestión. Digo, no, mostró que no sabe gestionar. Sí, creo que la política la pudo y quedó disminuida como figura política, quedó
disminuida en relación a lo que prometía, ¿no? Sobre todo los porteños, ¿no? Había más expectativas sobre la Claro, figura de Michetti Michetti. fue una buena candidata en la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Pero creo que todo eso se perdió, lo perdió en el trayecto. Y cómo ganó Marcos Peña en las últimas semanas, ¿no? Claro. Digo, Claro, que estuvo como con muy bajo perfil, después de que hubo un ataque interno a Marcos Peña, todos le decían la culpa es de Marcos Peña. bueno, de hecho Vidal y Larreta pidieron la cabeza de Así es. Duhovne y de Peña, de los Sí. dos. Y los dos se fortalecieron. Exactamente, porque los últimos cambios, el quite de obras públicas al Ministerio del Interior hacia Marcos Peña, hoy la renuncia de Iguacel. A ver, explícame la renuncia de fortalecen los dos. Iguacel. Iguacel llegó con muy buenos pergaminos vinculados con el tema obras públicas. Acordate que fue uno de los grandes impulsores de los PPP que acaban de fracasar hace 2 meses. Los tiraron por la borda justamente por un consejo de Lopetegui. Lopetegui nunca se fue al lado del presidente, siguió siendo asesor. Hay 2 funcionarios que en el recambio se fueron, pero se quedaron. Cabrera en el vice, y que suena como reemplazante de González Fraga en el Banco Nación, y Lopetegui, que ahora vuelve al protagonismo. Y hay ahí, tanto en Duhovne como en Marcos Peña, una intolerancia a la discrepancia. Digo, los funcionarios de obras públicas te comentan que ellos, por ejemplo, acuerdan con los intendentes o con los gobernadores determinadas obras y separan el mostrador de jefatura de gabinete. ¿Está acordado con Marcos? Es la pregunta. Si no, ahí se congela por más acuerdo que tenga y más aval de Frigerio que hubiera tenido. Bueno, además es jefe de campaña, ¿no? Obviamente, otra vez. Y está muy confiado, Lucía, ¿está confiado Marcos Peña en que se gana la elección? Sí, Rosario, bueno, la apuesta, como venían diciendo ustedes, también sigue siendo para Marcos Peña y Durán Barba polarizar con Cristina Kirchner y llevar una campaña polarizando con el pasado, es pasado contra presente, una casi repetición de lo que fue la campaña 2015. Ese sigue siendo el eje y también una campaña apoyada en la seguridad, que ayer escuchábamos lo que decía Patricia Bullrich, de despegarse un poco de la imagen de Bolsonaro y marcando que lo que quiere el gobierno no es mano dura, sino mano justa. Este eslogan que fue creado, que lo vamos a escuchar repetir mucho durante la campaña. ¿Alcanza con eso, Ricardo? No, yo creo que... No hablar de economía, hablar de seguridad, de otras cosas. No, yo creo que... Es decir, es indudable que va a haber una estrategia electoral, el gobierno en materia económica no tiene nada para presentar, es muy probable que no tenga nada durante el año que viene tampoco, o no tenga demasiado, solamente una buena cosecha, la cuestión de vaca muerta. Ahí creo que también el cambio tiene que ver con el sector energético, que Macri quiere hacer algo con eso. Pero creo que no. La alternativa de buscar el tema de seguridad es una alternativa. Las encuestas aparece, pero no aparece como... No en los primeros lugares. No es en primer lugar. Y la verdad que la situación socioeconómica es delicada. De todas maneras, el gobierno está optimista porque hace el mismo análisis que acabamos de hacer acá. Todo se viene abajo. Todas las tendencias son negativas, excepto una que cae con una velocidad mucho más lenta, que es el voto. Eso también lo sabe el gobierno. Ven los votos, ven que el gobierno todavía, a pesar de todo, mantiene una situación. ¿Y en cuánto competitiva. puede influir la situación económica que, digamos, por los números que estamos repasando, se va a agudizar 2019? ¿Cuánto va a influir el bolsillo a la hora de ese voto? Para mí, en las PASO puede haber ya un impacto, porque pensá que ya estos aumentos solamente van a estar impactando todos en el primer trimestre y por lo general las paritarias se negocian a partir de abril, mayo, y ya sabemos que vamos a tener... la tiene en junio, por ejemplo. Ya sabemos que vamos a tener unas paritarias que por lo menos 12 o 15 puntos por abajo de la pauta que está planteando el gobierno, que es 23%. Con lo cual, al 18% de pérdida de poder adquisitivo que lleva ya los 3 años de Macri, lo vas a incrementar aún más. Yo creo que eso puede generar un malestar, por eso planteaba que en el segundo trimestre creo que van a preparar alguna batería, no te voy a decir que van a hacer una especie de kirchnerismo M, pero sí algunas medidas más destinadas a incentivar el consumo, como en el 2017 fueron los planes UVA que fracasaron. Sí, algún otro van a imponer. Algo van a tratar de hacer, pero en realidad las noticias, no va a haber grandes noticias para dar. Esto es así, los jubilados van a perder, los asalariados van a perder. Es decir, puede haber entonces más pobres. más persecución a los opositores, a algunos dirigentes.
¿El rol de la justicia el año que viene? Y mira, lo sé. la estrategia judicial No lo sé. funcionó todo este último año muy claramente dentro de la estrategia política del gobierno. Creo que el último tiempo, con los cortocircuitos en la Corte Suprema de Justicia, tuvieron que frenar un poco, pero me parece que van a intentar utilizarlos y creo que primero la ratificación a la fiscal Boquín, Sí, que el tema fue correo estamos exactamente hablando, ¿no? por el tema correo, y también un poco el freno La Corte a está Rosencrantz. dando señales fuertes, ¿no? Le están de una diciendo no posición nos usen a diferente. nosotros, digo, para esta campaña. Y tienen que resolver el tema jubilados. En realidad el tema jubilados sacaron una acordada y le están pidiendo al Congreso, digo, a ratificar. No, te hablo de la profunda, la de verdad, Ah, que involucra a todos, la que sí. tienen que decidir el año que viene. Sí, pero eso lo tiene que decidir teóricamente el Congreso, digo, porque Se le pide un espera nuevo una cálculo. decisión de fondo de la Corte. Por lo tanto, Pero- ahí puede haber también, no sé, están intentando ver cómo manejan esos Muy votos, ¿no es difícil en un cierto? año electoral, ¿no es muy cierto probable eso? que la Corte falle a favor de los jubilados. Por eso, Es probable. y claro, y ahí está desdibujada la figura de Rosencrantz a que el gobierno le ha apostado, ¿no? Respecto de su ingreso en la Corte. Así Y que una bueno. Carrió que, ¿cómo funciona Carrió? A ver, el análisis sobre Carrió. No le hablo al presidente. Estaba por escribir un libro, ¿no es cierto? No sé, pero para ¿Cuántas tratar de horas entenderla. tenemos de programa? No, pero por lo menos, a ver, no se saludaron con el presidente, algunas fuentes de Lucía nos contaba, el presidente ya está harto de Carrió, no importa si le quiere hablar o no le quiere Mira, hablar. hay un lema que hay dentro de Cambiemos, como en cualquier partido o alianza política en la que esté Carrió, que es Carrió hace menos daño adentro que afuera. Creo que todavía esa premisa se mantiene y creo que se va a mantener por lo menos hasta que clausuren esta etapa electoral. No, yo creo que el presidente lo que está haciendo ahora, en esta distancia, en este silencio que hay, es tratar de imponer una idea de autoridad. Es imposible pensar en este gobierno, en cualquiera, es imposible pensar que un diputado, una diputada, por más condiciones que tenga o virtudes que tenga, pueda llevarse puesto al presidente. Pero digamos. no ha dado señales de autoridad, Macri. Cada vez que Carrió No, lo digo, corrió... la señal de autoridad digo- dando desde el silencio. Eso No, es lo que todo. pasa es que ella se siente parte de una coalición y que fue la fundadora de todo esto y que le permitió Claro, llegar a claro. que sea presidente. No Y le de habla hecho es como cierto. diputada de la Sí, nación. Claro. Sí, el problema de Carrión, bueno, es el problema de cuando uno se cree que es uno la república, ¿no? Es decir, cuando uno cree que la totalidad es uno. Y en realidad uno no Algo es así la como yo, totalidad. Claudio. Yo, Elisa, sería algo Claro, así. entonces, A ver, Agustín, tenés una pregunta para hacer. Sí, porque recién escuchaba el análisis, la mezcla esta entre el análisis económico y lo político, ¿no? Y esta cuestión de que, dado la evolución de todos los indicadores macroeconómicos que venimos contando, aún así se sostiene, como decían, la intención de voto. Ahora, yo escuchaba que en el análisis decían qué van a inventar para el año que viene, para estimular el consumo, y hacían un poco en paralelo con lo que fue el año pasado. El año pasado hubo dos instrumentos que se utilizaron. Uno fue la línea de créditos UVA, que hoy demostró haber sido un fracaso total, que estimuló un poco el consumo y créditos en general. Y la otra fue la obra pública. El año que viene ninguna de estas dos alternativas va a estar al alcance de la mano. Digo, las tasas de interés son imposibles de recortar y las familias endeudadas argentinas están recontraendeudadas, con lo cual no hay margen para estimular vía crédito. Y por el otro lado, la obra pública, el gobierno comprometido con el Fondo Monetario, lo único que tiene para hacer de acá en adelante es más y más ajuste, no tiene chance de eso tampoco. Ahora digo, en este escenario económico, sin considerar que podrían hacer algo parecido a lo del año pasado, ¿ustedes no creen que en el deterioro esta intención de voto que hoy pareciera sostenerse sí va a empezar a recortarse en algún momento? ¿Sería lógico que eso pase o no? Sí, Ricardo. yo creo que sí, que este año, en las elecciones del año que viene va a haber un poco de impacto. No sé si cuánto daño le puede llegar a hacer. Con el tema de obras públicas, en principio el presupuesto prevé la continuidad de las obras públicas que ya habían comenzado dentro del Ministerio del Interior, que tenía hasta ahora el acuerdo con las provincias y los municipios. Había 2 o 3 esquemas. Claro, pero eso lo acordó Frigerio, pero ahora lo tomó participación. Marcos Peña. Ahora hay que ver qué pasa con eso, porque eran la forma de financiar y mantener un poco la actividad de la construcción, y hay que tener en cuenta que el gobierno le dio todas las señales posibles a las empresas constructoras de que las va a amparar para que puedan avanzar en proyectos porque los necesita el año que viene. Ricardo. No, está bien, lo que planteaba Agustín. En realidad, la economía y la situación social son aspectos muy importantes en la intención de voto, pero no son las únicas, hay otras cuestiones. Algo debe explicar, o tiene que explicar, o estamos obligados a explicar,
de por qué el voto cae a un ritmo, con mucha más lentitud que otros indicadores. Y la realidad es que encontramos es que la intención de voto se compone de elementos mixtos que tienen que ver con escenarios. O sea, tiene que ver con algo más que una persona. Tiene que ver con un escenario en el cual hay más de uno, hay otros. Y en ese sentido, el voto en la Argentina, ya lo vivimos en el 2015, y lo vamos a volver a vivir en las próximas elecciones. El voto negativo va a ser un actor muy activo, muy dinámico. O sea, el voto, no voto a fulano porque no quiero votar a mengano. Bueno, pero también en la elección anterior hubo un voto aspiracional que ahora me parece que se convierte en un voto de excepción. Me parece que va a pesar también eso. En el 17, decís. Claro, en octubre. Digo, todavía había expectativa, había alguna confianza, aspiración, esperanza. alguna posibilidad, pero la situación Nos duele, es más pero grave. va a ir mejor. Me parece que hay Sí, pero hubo como un antes y un después de la reforma previsional, ¿no? Sí. Me parece Sí. que va un porcentaje de votantes decepcionados de que, bueno, está bien, no queríamos que siguiera el kirchnerismo, pero esto tampoco. La campaña electoral va a tener que construir ya hablo de que cambiemos. La campaña electoral va a tener que construir una esperanza. Para la oposición, hacer una campaña electoral es mucho más fácil. Mucho más fácil. Tiene la economía, ¿no?, a disposición. No, absolutamente. Y las consecuencias sociales. En cambio, para el oficialismo va a ser mucho más difícil armar una campaña electoral en el cual hay que meter en la cabeza de la gente la esperanza, que hoy está perdida. Yo veía ayer a los funcionarios hablar del aumento del transporte y yo pensaba, estaba en otro canal hablando, y en un momento dije, pero acá no hay una sola buena noticia. No. Pero no solamente no hay una buena noticia, no hay alguien, un mago del oficialismo, que empiece a sacar conejo de la galera. No, es más, y diga, dice que esperamos bueno, que no haya ese más es el aumentos. camino. Claro, ni siquiera te lo No, ni confirma. siquiera lo cerraron. Dijeron, esperemos que no haya más aumentos. Y lo que pasa es que tienen un Esperamos, problema, no estamos seguros. un problema generado también por el gobierno, que es la devaluación, porque hay un compromiso con el Fondo Monetario de reducir los subsidios. Para eso eran los aumentos de la tarifa, pero Y no bueno, se han como recién reducido los mencionaban, subsidios. una devaluación del 100% te licúa justamente el aumento de tarifas. Han sido muy amables. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a y